Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y para mí es un gran gusto poder recibirlos en este episodio 17 junto con mi amigo Pablo Gutiérrez. Hola, hola. ¿Cómo Hola, estás? Guti, bienvenido. Gracias, igualmente. Qué bueno tenerlos ahora en este episodio Sí. y qué bueno tenerte por acá. Buena onda, gracias a vos. Hoy que estamos grabando este podcast, tuviste un día bastante fuerte a Sí. nivel ministerial. Sí. Recordarnos, en el primer episodio nos contaste lo que dije. haces. ¿Cómo te fue hoy? Bien, gracias a Dios, bien. Trabajo de la mano con un ministerio, que se llama Misioteca. Ajá. Y dentro de las muchas cosas que hace el ministerio está el área de capacitación pastoral y de líderes. Y pues les damos clases de teología bíblica, de doctrina bíblica, de ministerio pastoral, de iglesias saludables, y etcétera, hermenéutica, predicación, a pastores y líderes que están ya en las trincheras y que quizá de una u otra forma pues se han ido capacitando o a veces ni siquiera han tenido la chance de estudiar formalmente. Entonces hacemos eso. Hoy estuve pues estoy de pie desde las 4:30 de la mañana. Wow. Tuve que desplazarme ahí por varias partes de la ciudad de Guatemala para poder llegar y para después poner a grabar y todo. Pero bueno, gracias a Dios, muy, muy satisfecho y contento de poder servir a los hermanos, pastores y líderes en eso. Y digamos, hoy te tocó dar algún tema. Sí, hoy estábamos hablando de predicación precisamente. Ah, Sí. excelente. Bueno, gracias Guti por compartirnos. Sí. De veras, estamos muy contentos de tenerte, del esfuerzo que haces, Guti, por estar con nosotros cada semana Para y servir. poder compartir acá. En el siguiente episodio, de una vez lo anunciamos, Guti no va a No voy estar porque se va de viaje el señor. ¿A dónde te vas? Bueno, Bueno, vamos a hablarme del evento. El evento es un evento organizado por Coalición por el Evangelio, en inglés, The Gospel Coalition, y es en Indianápolis. Este año van a estar haciendo reflexiones desde el libro de Éxodo. Hope in the Wilderness se llama, que es como esperanza en el desierto, enfocado obviamente en el peregrinaje que nosotros tenemos por este mundo y todo. Va a estar hablando o exponiendo David Platt, John Piper, Miguel Núñez, incluso en inglés. Ajá. Él habla perfecto inglés. Claro. Sí. Y pues varios otros. Y van a haber microeventos y cosas así. Va a estar muy bueno. De hecho, es la primera vez que voy a uno de esos. Ah, qué bueno. Me llamó mucho la atención por el hecho de que pues van a hacer esta reflexión de teología bíblica, básicamente desde el libro de Éxodo. Entonces va muy de la mano con lo que hago ministerialmente también y toda la cosa. Buenísimo. Ahí está entonces el reporte Ahí de voy Guti. a mandar fotos y todo, Sí. y saludos, a ver si consigo alguien que salude. Ah, eso está bien. Eso me parece Sí, perfecto. Sí consigo. Vaya. Queremos saludar a nuestros 153 suscriptores al día de hoy. Yeah. Gracias por estar suscritos a este canal, porque así se enteran. Bueno, primero están conectados con lo que producimos en este canal, pero les recordamos que deben colocarle o darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones cuando estamos estrenando un episodio o estamos anunciando que se va a estrenar el episodio y lo tengan así a la vista, fresquecito cuando ha salido. Por cierto, Sí. para los que, ya cuando este episodio tenga 10 años ya no va a importar lo que voy a decir ahorita, pero para los que nos siguen diariamente o constantemente, el episodio número 16 costó que saliera, pero ya está allí con Hoy ustedes. sí se cumplió lo de nadie sabe el día ni la hora. Hoy sí, ni el día ni la hora. Antes Qué era por lo grueso. menos ni la hora. Qué El grueso, día sí. ¿verdad? Pero no, los lunes estamos comprometidos con ustedes, pero ahora sí salió día miércoles, así que mil disculpas, pero será, esperamos, la única vez que eso suceda. Sí. Dicho lo anterior, agradecemos a Open Marketing el hecho de que estemos grabando en sus instalaciones con la habilidad en la operación de Esvin. Así es. Gracias, Esvin. La vez pasada, por cierto, dijimos, vamos a pedirle a Esvin que muestre el pulgar y no. Lo cortó, creo yo. No, hombre, no lo Ya no se anunciamos. pidió. Bueno. Así que de entradita le vamos a decir a Esvin que aquí en esta cámara donde yo estoy ponga su dedo pulgar para que nuestros amigos Para que no se conozcan olvide. el pulgar. Ahí está. El puzgar. El puzgar. Eso. Eso Así es. se llama. Así se le dice en tu país. Sí, cabal. El Bueno, pulgar. La de Esvin. infaltable sección de la fe. Fe de ratas. Muy bien. Siempre. La semana, en el episodio anterior, dije que la parábola de
de muchos son llamados y pocos Ajá. elegidos, está en una epístola. Ah, Y no está en ok. una epístola, está en Un un evangelio. Sí, Sí, Mateo. que Entonces, fue la respuesta para María de para los María de Ángeles. Los Ángeles. Entonces, fe de rata, una disculpa, fue un error, un traspié ahí, no fue voluntario. Excelente. Guti, ¿crema o rojo? No me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? No, solo cuando Pero- juega Argentina. Bueno, pero digamos cuando juega Argentina es porque En el sos... Mundial En el Mundial sos fan, de fan, Argentina. pero Fan, solo para el Mundial. Fan, solo para el Mundial. Bueno, a mí me pasa también cuando me preguntan si, por ejemplo, soy del Barça o del Real. Por cierto, ¿qué sos, Barça o Real? Nada, ninguno. Ninguno. Va, entonces yo digo que soy del Barça, pero realmente yo no soy fan comprometido en el sentido de saber cuándo son los partidos, saber cómo va en la tabla, Sí, en sí. la Copa del Rey, en la no sé qué, ¿Y en la cuántas Champions. ligas hay? Que no sé qué hacer. No, la verdad es que yo soy fan cuando aparecen en la televisión. Sí. O sea, los veo en la tele y está jugando el Barça. Entonces me pasó uno de estos días que había un juego, fui a comer a un restaurante y estaba en las pantallas y yo dije, qué buenísimo. Y además ganaron. Entonces me sentía un buen fan porque ganó mi equipo. Claro. A veces nos vamos un poquito así con el cristianismo. Sí. O sea, cuando hablamos acerca de decidir por el cristianismo, se nos pasa por alto que el cristianismo no es más que una decisión que se toma y es algo más profundo. Y hoy continuamos con nuestra serie Convertidos y queremos continuar hablando acerca de este tema. Y hoy queremos enfocarnos en esta frasecita que se utiliza mucho al compartir el evangelio y es esta frase de tome una decisión por Cristo. Sí. Y entonces alguien dice, sí, yo ya tomé la decisión, pero a veces tomamos la decisión sin arrepentimiento. Vivimos en una cultura donde la elección personal está en el centro de todo, ¿verdad? O sea, es yo decido, yo elegí. Y entonces es como elegir un estilo de vida. O sea, yo antes era un borracho y mal hablado, ahora decidí por este estilo de vida que se ya llama... no soy borracho y mal hablado. Ajá, pero que al final de cuentas tampoco nos lleva a un punto de salvación. Claro, no es una conversión absoluta y me gusta mucho la ilustración que hacías con lo de los equipos, ¿no? Es si yo me siento a hablar con alguien que es fan del fútbol. De hecho, conozco saludos ahí a Salva, a Ferdi y a Gustavo, que son fans. Ellos sí son... Súper fans. Ni leen la Biblia, ni nada. Qué grueso. No, No, sí no la es leen, cierto. sí la leen. Sí. Qué mala onda. Pues son súper engasados y que se saben y que las posiciones y todo el rollo. Ajá, Yo no, ajá. vamos. Y básicamente sería extrapolar esa ilustración a la vida cristiana. El cristiano genuino tendría que saber hablar y explicar y contar acerca de la grandeza de Dios y qué es convertirse y qué es ser salvo y todo el asunto. Ujú. Un simpatizante no pasa de yo hablando de fútbol. O sea, es la misma cosa, así como medio sé de qué va la onda, pero más o menos, ¿va? De vez en cuando voy a la iglesia. Una vez al año para el servicio de resurrección quizá y ahí nos vemos otra vez. Cosas así. Entonces, son todas estas ideas que existen dentro de la cultura, ¿no? Que, como bien decís, de ninguna forma significan o representan una conversión genuina. Sí. En los 2 episodios anteriores hemos estado hablando acerca de cómo Dios es el que obra y realiza toda esta obra de la conversión. O sea, Él es el que nos crea de nuevo, el famoso nuevo nacimiento es una obra de Dios. Él es el quien nos regenera, Él es el quien debe obrar para salvarnos, Él es quien nos justifica, Él es el que nos perdona, Él es el que nos une a sí mismo y a su iglesia. Pero también la Biblia enseña muy claramente, Guti, que la conversión también tiene una participación de parte nuestra. Hay una función que nosotros tenemos que cumplir. O sea, Dios no convierte a nadie en un creyente, por ejemplo, en contra de su voluntad. O sea, él no es abusivo y te va a forzar a ser su hijo. Nosotros tenemos que responder al mensaje del evangelio para convertirnos en creyentes. Y el lenguaje que la Biblia emplea para describir esa respuesta que se espera de nosotros es el que nos debemos arrepentir Y creer. de nuestros pecados y creer las buenas nuevas de Jesucristo. Es correcto. Y es bien interesante lo que decís. No nos vamos a meter ahorita
de por qué tomó la decisión de seguir, o sea, de arrepentir. O sea, no nos vamos a meter ahí, Ajá, ¿verdad? ajá. Pero el punto es que tiene que haber una respuesta. Y lo hemos mencionado varias veces ya en otros episodios, este call to action. Ujú. El qué vas a hacer ahora con esto. O sea, ya te dimos este mensaje, ya te dimos esta información Ajá. acerca de lo que es el evangelio, la buena noticia, cuál es la mala noticia, cuál es la buena noticia. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder? Y de hecho, en el libro de Hechos, eh, después del discurso de Pedro, le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice arrepentirse y creer. Y este lenguaje va a ser muy usual en el vocabulario de los primeros cristianos, el arrepentirse y creer. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 7, Ujú, Pablo les escribe a los de Tesalónica y les dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ujú. sino también en poder, Así en es. el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, Ujú, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ujú, Entonces, en este pasaje, por ejemplo, Pablo nos pone como modelo a los tesalonicenses para que sepamos cómo convertirnos en creyentes. ujú. Dice, los de Tesalónica lo hicieron correctamente y por eso debemos copiar su modelo. Ujú. El apóstol no usa las palabras arrepentiros y creer, Sí. pero eso es exactamente lo que los tesalonicenses hicieron, ¿verdad? Y que fue lo que leímos anteriormente en este pasaje. O sea, Pablo predicó la palabra del Evangelio de Dios Sí, con el poder del Espíritu Santo así es. y los tesalonicenses fueron convencidos de su pecado. En medio de su tribulación, se arrepintieron y se convirtieron en imitadores de Pablo. Ahí dice nosotros, pero obviamente se refiere a Pablo Claro. porque conocían el gozo de Dios. Entonces el cambio en su vida fue Ujú. evidente, que se convirtieron en un modelo para Sí. los creyentes de otras naciones. Totalmente. Y el pasaje que va de la mano con lo que estás hablando, de Hechos que mencioné, es en Hechos 2, del 36 al 38, donde Pedro está terminando su primer discurso, ¿sí? Ujú. Evangelístico hacia los judíos y le dice, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el verso 2, el 2:36. El 2:37 dice, al oír compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ok, ajá. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya escuché todo este mensaje. Siento en el corazón esto de que Él es el Señor y Cristo, el ungido del Señor, pues de Dios. Y Paremos ahí porque me gusta mucho lo que estás hablando y más adelante lo vamos a tocar. sí, O sea, estas personas no respondieron a un mensaje de presión No. de parte de de Pedro, no, no, no. Levante ahora La su mano mano, y- porque, sí. porque si no usted se va a ir al infierno. Él transmitió el mensaje. El mensaje, tal cual. Y por eso me llama la atención. Y la gente vino y preguntó. Compungidos de corazón. Dice que entonces la predicación provoca algo, ¿no? Ajá. La predicación del evangelio va a provocar algo por obra del Espíritu Santo, como lo decías. Ujú. Y como lo dice la Biblia, obviamente. Claro. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Ahí termina el episodio en cuanto a esto de la conversión. Entonces, es eso. Hay una respuesta que tiene que haber el mensaje de la predicación, pero no coercitivo. No, la fe no puede ser impuesta. La fe cristiana no puede ser impuesta, no puede ser obligada. No es otra religión por ahí monoteísta que sí la imponen. Sí. ¿Verdad? Yo pienso que a veces ¿cómo decirlo? A ver, voy a pensar positivamente y sobre este tema de cuando presionamos a las personas para que tengan un encuentro con Cristo. No, para que se decidan. Sí. Digamos que es el asunto de no tenemos la vida comprada, Sí. no sabemos qué va a pasar Y mañana, es cierto. no Ajá. sé lo que va a pasar en 10 minutos, entonces así como toma tu decisión ahorita porque si no te vas a ir al infierno por la eternidad. Ujú. Entonces realmente la presión a veces viene por a dónde te vas a ir por la eternidad.
No sé si a lo que me refiero es entonces presiono. Pero me llamó la atención este pasaje que acabas de mencionar porque es la gente la que viene y dice, entonces, ¿qué hacemos? Como respuesta a la A la predicación del evangelio. Correcto. O sea, recibiste el mensaje, Así es. te mostraron el cuadro y Sí. entonces preguntas qué tengo que hacer. Y definitivamente para convertirte en un creyente, lo que hay que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Es así. Y la idea detrás de este concepto de arrepentimiento, aquí tenemos varias ideas, es volverse a Dios. El famoso giro de 180 grados. Sí. Yo voy caminando hacia allá, pero cuando yo me arrepiento, me doy literalmente la vuelta, le doy la espalda a ellos donde iba y agarro el camino contrario. Y usualmente en la vida de todo ser humano, todos, dice la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice en otra parte de la escritura que somos enemigos de Dios por naturaleza. Quiere decir que estamos caminando dándole la espalda a Dios. Claro. Estamos caminando lejos de Dios. Qué interesantísimo, porque aun cuando uno sea una buena persona, como lo dijimos anteriormente, le estás dando la espalda a Dios. Totalmente. En tanto no te arrepintas. Es así. Y el arrepentimiento va a decir, bueno, estabas caminando lejos de Dios, ahora te vas a dar la vuelta y vas a caminar hacia Dios. Es literalmente voltearse y ahora voy hacia allá, ¿no? Hacia donde está Él. Y eso es el arrepentimiento, ese giro que decías de 180, ese volverse a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice acérquense a Dios y ahí ven cómo les va. Dice, Él está. Y Pablo en Hechos 17 va a decirle a los areopagitas, Dios nos está escondiendo, Dios está tan cercano que aunque sea a tientas lo puedan encontrar. O sea, es bien interesante todo esto porque quiere decir que quien se vuelve a Dios lo va a encontrar. Claro. Y eso es lo bello del tema del arrepentimiento. Leíste hace un momento un pasaje de Hechos y en Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios. Ahí está. En otra parte de Hechos, en el capítulo 26, versículo 20 dice, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen, o sea, que se volvieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y ahí hay que parar el carro un cachito. Las obras dignas de arrepentimiento, ojo con cómo está estructurado ese versículo. Ajá. Las obras dignas de arrepentimiento son anteriores, en este versículo, son anteriores o posteriores al arrepentimiento y la conversión. Posteriores. Ahí está. Posteriores. Eso tiene que estar clarísimo. No hacemos para ganarnos algo. No hacemos para que Dios diga, bueno, entonces ahora sí te perdono, porque entonces es impagable la deuda que tenemos con Dios, los seres humanos. Entonces, tiene que haber ese arrepentimiento, esa conversión, y entonces vienen las obras dignas de arrepentimiento, que van a mostrar, obviamente, si hay arrepentimiento o no. Buenísimo. Interesante porque cuando Pablo, por ejemplo, también está hablando en este pasaje de Primera Tesalonicenses que mencioné anteriormente, también él describe un cambio radical en la dirección de donde ellos iban. En el capítulo 1, versículo 9 de Primera Tesalonicenses dice, y como os convertisteis, o sea, se volvieron, dieron un giro de 180 grados de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que lo que queremos decir es que es evidente en la palabra de Dios que cuando hablamos de una conversión no significa que solo alguien cambió moralmente o antes se portaba mal y ahora se porta bien, sino que literalmente es un giro de 180 grados en cuanto a su adoración. Sí, la afección de su corazón, ¿qué está adorando? Interesante porque los corazones de estas personas se volvieron de la adoración a los ídolos a la adoración a Dios. Así es, correcto. Aquí siempre me gusta preguntarle al que tiene la respuesta en la punta de la lengua. No. ¿Qué es un ídolo? ¿Cómo definiríamos un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar y el tiempo y los recursos y todo lo que le corresponden únicamente a Dios. Todo aquello que reemplace a Dios en cuanto a afección, en cuanto a adoración, en cuanto a veneración, en cuanto a devoción, es un ídolo.
O sea que prácticamente nosotros podríamos convertir cualquier cosa en un ídolo. De hecho, según Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. O sea, fabricamos ídolos. Y con esto no me estoy refiriendo a las imágenes y demás que cierta tradición del cristianismo tiene por ahí y usa y demás. Ujú. Eso es lo obvio y lo evidente. Pero podemos hacer ídolos de carne y hueso. Del sexo, del De dinero, todo. Del del sexo, del dinero. dinero, de una persona. Y el más obvio, pero que por ser obvio lo pasamos por alto, es nosotros mismos. Exactamente. Mencionemos algunos de estos. Por ejemplo, el sexo, como mencioné, el dinero, la opinión que los demás tienen de nosotros, Sí. la seguridad, el control, la comodidad. Y como bien dijo Guti, y lo queremos remarcar en este episodio, el ídolo, nuestro ídolo favorito Naturaleza. es nuestro yo. Sí. O sea, mi ídolo favorito soy yo mismo, tu ídolo favorito eres tú mismo Ujú. y queremos que los demás también adoren a nuestro ídolo favorito. Y es que ahí está el asunto peligroso, ¿no? Ujú. No necesitamos tallar una figurita o algo así. Entonces nosotros somos y deseamos realmente ser admirados, ser amados, Ser el ser centro de honrados, ser el centro de atención. atención. Y lo vemos mucho lamentablemente, en muchas organizaciones cristianas donde el centro de todo no es Jesús, sino la persona, el ser Claro. humano. Estaba recordando el Salmo 165 de Luis Miguel, que se llama Un hombre busca una mujer y que dice Ah, que nunca eclipse al sol. sí. Está buscando a alguien que Que no nunca lo eclipse eclipse al sol. a él. Exacto. Entonces, nadie nos debería de eclipsar en el mundo. Sí. ¿Saben por qué pasa esto? Porque nosotros fuimos creados para adorar. Y si no adoramos a Dios, entonces vamos a adorar cualquier cosa. Mm. Y por eso cuando nosotros llamamos a las personas al arrepentimiento, otra vez, significa que les estamos invitando a dar un giro de 180 grados en cuanto a su adoración. Es correcto. Así que una muy buena pregunta que nos podríamos estar haciendo en este momento es, ¿a quién o a qué estamos adorando en el lugar que le corresponde a Dios? Y qué cosas, como bien lo dijiste hace un momento, están exigiendo nuestro tiempo, Devoción, nuestra energía, adoración. nuestro dinero, nuestro tiempo libre, ¿verdad? Ujú. Incluso qué cosas nos frustran Sí, también, ¿verdad? sí, es un buen filtro para saber, o sea, ¿por qué estoy frustrado? ¿Por qué me está frustrando tanto? ¿Por qué me está molestando tanto? Porque es como una piedra en el zapato. Obviamente, mira, no vamos a ir todo es ídolos, o sea, tampoco vamos a, pues, ya es como que ver demonios en todos lados también. Ajá. Pero sí hay cosas que tenemos que ponerle atención. Claro, por ejemplo, ¿qué cosas nos dan esperanza y tranquilidad? Sí, Si tengo en mi cuenta de banco tanta cantidad Sí. de dinero, ahí eso, estoy tranquilo. ajá, eso se puede convertir en un ídolo. Aún las cosas que deseamos para nuestros hijos. Sí, también. En Guatemala hubo un caos financiero o bancario, mejor dicho, en el año 2006. Un banco que tenía que ver con café. Y estás igual que cerró. aquel de empezaba con ban y terminaba con café. Sí, cabal. Cerró. Sí. Y al poco tiempo cerró otro que tenía que ver con comercio. Ajá. Y en ambos casos hubo suicidios. Sí. Sí, Ahí sí. tenemos un claro ejemplo de dónde estaba la esperanza y por ende la devoción y adoración de... Y como estamos en redes, y como estamos en redes, no sabemos si esto puede caer en las manos equivocadas familiar, con una descontextualización. Exactamente. Entonces, vean el episodio completo. No somos insensibles a lo que pasó. Sí, Solo estamos diciendo que la seguridad no está ahí. No está ahí. Las cosas que decíamos para nuestros hijos. Y aunque los ídolos hacen un montón de promesas, Sí. no pueden cumplir ninguna de ellas. Eso es lo triste. O sea, sucede cuando alguien tiene una adicción al alcohol, por ejemplo, o ha hecho del alcohol su ídolo. Sí. Ese ídolo le ha prometido sacarlo de sus problemas. O hacerlos olvidar, ¿no? Hacerlos olvidar. Y sí, es por un momento. Claro. Pero al rato regresan y al rato recibir la llamada del cobrador. Y regresa con más problemas. Claro. ¿Verdad? Problemas en la familia, problemas económicos. O sea, no se olvidó del todo. Se volvió más grande el problema.
Revisa tus pecados más recurrentes. O sea, todos tenemos, aquí en este podcast reconocemos que somos humanos, que nos equivocamos, que fallamos, que pecamos, para decir la palabra bíblica, pecamos. Hay algún pecado, o sea, algunos pecados son pecados eventuales, o sea, no es algo que recurrentemente vamos a ellos, Sí. pero digamos hay pecados recurrentes y acudimos a ellos porque creemos en sus mentiras, creemos en sus falsas promesas. O sea, hay una promesa allí, hay una promesa que la pornografía da, hay una promesa que el licor da, que las drogas dan, Sí. que los videojuegos Que el tabaco da. Ajá, o sea, hay falsas promesas ahí y hay que revisarlas y entender que son mentira, que esos ídolos que por momentos nosotros mismos nos hacemos promesas a nosotros Que mismos no te cumplís. y ni siquiera nosotros nos cumplimos. Entonces regresemos al punto principal de nuestro episodio de hoy. Arrepentirse significa cambiar nuestros ídolos por Dios. Y antes de cambiar nuestro comportamiento, como bien decía Guti, basado en el pasaje que leímos hace un rato de Hechos, antes de cambiar nuestro comportamiento, debemos cambiar el objeto de nuestra adoración, ¿verdad? Y esto es muy diferente del entendimiento que comúnmente tenemos acerca del arrepentimiento. A veces pensamos que el arrepentimiento es como que si fuera un llamado a limpiar nuestras vidas. Entonces hacemos cosas buenas para compensar las acciones malas y tratamos de equilibrar la balanza, ¿verdad? O hacer de que el platillo de las buenas acciones pues pese un poco más que el de las malas acciones. A veces incluso hablamos del arrepentimiento como que si fuera una decisión religiosa de Año Nuevo, ¿verdad? Donde venimos y decimos, no, este año no voy a volver a perder la paciencia con mis papás, o nunca más voy a volver a mirar pornografía, o nunca más voy a volver a apuntarme más horas de las que yo trabajo, o nunca voy a hablar mal de mi jefe a sus espaldas. Sí. Y entonces, retomando esta observación que hiciste, Guti, nosotros, aunque limpiemos nuestro comportamiento en una y en otra área, nuestro corazón puede tratar o puede seguir estando entregado a sus propios ídolos. Sí. Hay una frase clásica que se dice a manera de chiste y todo, pero entre broma y broma es el dicho. Sí. Es aquella del que peca y reza empata. Ajá. Entonces está muy, muy metida esa idea. No, tal vez no lo decimos así, pero está muy metida la idea esta de si empiezo a hacer cosas buenas voy a compensar. Y entonces la balanza se va a ajustar. O sea, como que si dependiera de mí hacer el asunto, ¿no? Y otra vez, no estoy diciendo que hacer cosas buenas esté mal. Obviamente, no está mal. El asunto es que si pienso que por esas buenas acciones mi cuenta se va a saldar y mi saldo se va a quedar a cero, pues estoy bastante equivocado, bastante perdido con respecto a lo que realmente es un verdadero arrepentimiento. Eso es quizá querer que Santa Claus no me ponga en la lista de niños con carbón. Por ejemplo, por ajá, ejemplo. Entonces, ajá. por eso hago cosas buenas. Sí. Pero realmente no quita el problema que está acá adentro. Y eso es a donde se tiene que apuntar. Vos le puedes decir a un montón de gente en la iglesia o donde fuera que estés hablando y predicando y demás, pórtense bien y no hagan el mal y todo el asunto. Y lo que vas a tener es un montón de pecadores bien portados, pero que igual van de patitas hacia el infierno, vos. O sea, lejos de la presencia de Dios, porque no es el portarse bien y el voy a compensar mis malas acciones con las buenas lo que estamos buscando. El arrepentimiento, la conversión no busca eso. No busca cambiar conductas, busca un cambio genuino de corazón. Interesantísimo. Eso me recordó otra canción que la letra dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la la llevó? O me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser buena para estar con mi amor. Sí. Entonces, otra vez, ¿verdad? O sea, yo quiero ir al cielo, entonces me tengo que portar bien. Y las canciones son el espejo de la Cultura, sociedad, ajá, de la sí. cultura. Entonces, eso es un pensamiento muy, muy presente en la cultura popular. Es decir,
usted es cristiano, sí, entonces pídale a Dios por mí porque a usted Dios lo escucha. O sea, Exactamente. no, usted también lo puede escuchar. Sí. Entonces está siempre esa idea de que están los más buenos y los menos buenos y los malos. Entonces, lo irónico es que siempre nos comparamos con los peores, ¿no? Los del fondo, ¿no? Yo no soy tan malo como ese, pero tampoco soy tan bueno como aquel otro, ¿va? Claro. Y entonces estamos como que buscando lo que decías de la balanza, ¿no? Bueno, pero ahí vamos a ir compensando y que la mesa ya no esté tan coja, ¿va? Interesantísimo porque esto me recuerda a los fariseos. Sí. Jesús dijo de los fariseos, hagan todo lo que ellos les digan, pero no sean como ellos. No hagan lo que ellos hacen. Los fariseos ejemplifican muy bien eso porque ellos eran los que mejor conducta tenían de toda Palestina. Sí. Era la clase de personas que cualquier persona quería tener como su vecino. Si los fariseos vivieran en la época contemporánea, serían los que nunca dejaban que sus hijos dejaran sus bicicletas en el jardín del vecino o parquear en el parqueo que no era de ellos. No harían fiestas ruidosas, no apagarían las colillas de los cigarros en las macetas del vecino. Siempre irían con el perro y con la bolsita para levantar el excremento del perro. O sea, los fariseos eran ciudadanos respetables. Sin embargo, Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Claro, lo que está afuera se mira muy bonito, muy lindo, muy pulcro, pero lo que está adentro está podrido, está en descomposición. Eso me hace pensar que cuando hablamos acerca de idolatría, no siempre nos estamos refiriendo a gente mala. O sea, también las personas buenas, éticas, religiosas, son personas idólatras. En el caso de los fariseos era gente respetable ante los ojos de la sociedad. Era gente que, de hecho, muchos quizá pudieran haber admirado, ¿no? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se daban ellos el paquete, ¿no? Cuando ayunaban, dice el Señor, se dejaban demacrar el rostro y toda la onda, para que la gente dijera, uy, no, este compadre, qué espiritual, qué grueso, qué respetable lo que hace, qué correcto delante de Dios. Pues su corazón adentro estaba albergando pues un cuerpo en descomposición, que es la idea del sepulcro blanqueado. Está por fuera se mira todo muy bonito, bien encaladito, pero adentro hay un muerto descomponiéndose. Eso nos lleva a la conclusión de que arrepentirse no es lo mismo que tomar una decisión moral. ¿Verdad? Voy a ser bueno. No es eso. Sí. A veces pensamos que el arrepentimiento es sentirse mal o sentirse culpable acerca de nuestro comportamiento. Entonces nos sentimos culpables si nos agarran con las manos en la masa y también nos sentimos culpables si no nos agarran con las manos en la masa, ¿verdad? Claro. Nos sentimos culpables si hemos decepcionado a alguien o nos hemos decepcionado a nosotros mismos. Sí. Edgar Allan Poe escribió el famoso poema de El corazón delator, ¿no? Donde una persona pues comete un asesinato y entierra el cuerpo debajo de unas tablas y todo el asunto, y cuando lo están investigando, él siente que las tablas se están levantando, pero es su propio corazón, y justamente es lo que decís, nos sentimos culpables si nos cachan o si no nos cachan. O sea, igual, porque es una cuestión de acá adentro. Es una cuestión del corazón, finalmente. Y de una u otra forma, el ser humano tiene la conciencia de que hay un Dios allá arriba. Aún el más ateo inconscientemente sabe que hay un Dios y va a ser responsable delante de Dios. Estaba recordando o tratando de recordar el nombre del famoso que le gustaba jugarle broma a los amigos. Ajá. Y que fue en Inglaterra y que les mandó un telegrama a todos sus amigos, un telegrama anónimo, y que decía, se descubrió la verdad, están buscándole. Y toda la gente, patitas, ¿para qué te quiero? Se fueron huyendo de la ciudad. O sea, solo puso, se descubrió la verdad, están buscándolo. O sea, ¿qué verdad? O sea, cada quien tenía su... que estaban ocultando. Exactamente. Qué grueso. Interesante. Bueno, está claro entonces que para poder arrepentirnos tenemos que estar convencidos de nuestra culpabilidad. El problema es que podemos sentirnos culpables y aún así amar el pecado del cual somos culpables. Cualquiera que haya sucumbido a la atracción, por ejemplo, de la lujuria,
puede confirmar esto. El famoso proverbio, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, Proverbios 26:11. No, esto nos lleva a recordar que entonces tampoco, así como dijimos que el arrepentimiento no es una decisión moral, tampoco el arrepentimiento es un sentimiento. No. Sí, no, porque no lo podemos reducir, es muy reduccionista, es decir, me siento arrepentido. O sea, no. No es algo... Hay una canción de Guardian que decía, amor es más que un sentimiento. Ajá. Bueno, el arrepentimiento también es más que un sentimiento. Claro. No es algo nada más que siento, no es nada más, sí, me siento mal o me siento triste y entonces me siento mortificado y entonces hay que cambiar y voy a empezar a hacer bueno. Eso no es arrepentirse. Totalmente. ¿No les emociona a ustedes que un podcast de verdad esté siendo conducido por dos melómanos? Nos gusta tanto la música y eso que no hemos empezado a hablar de películas. Qué bárbaro. Ya, cinéfilos. No soy tan cinéfilo como melómano, fíjate. Ah, ¿de veras? Sí, no soy tan... Ahí sí, tal vez no. Por eso nunca hago referencias de películas. Muy bien. Pero bueno, de música sí va a tener aquí... Seguro que sí hay alguna, por lo menos. A ver, entonces ahora hablemos del verdadero arrepentimiento en estos últimos minutos que nos quedan, por lo menos para dejarlo definido para nuestros amigos del podcast. Sí. Entonces el arrepentimiento, lo que hemos venido hablando, el verdadero arrepentimiento cambia el objeto de su adoración. Así es. Se muestra como una vida cambiada, pero ese cambio de comportamiento es el resultado de un cambio de adoración, no al revés como bien lo dijiste. O sea, pero vos repitiendo la cita no, yo fui el que la dije. La cita de Hechos, donde Cabal hablaba acerca de que el cambio de, ahorita lo estoy buscando en las notas, el cambio de... Hechos primero 3, creo yo que dijiste. Sí, ahorita se los repito, vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde está? Yo dije Hechos 2 del 36 al 38. Sí, pero ya me recordé que yo fui el que lo dije. Cuando dije es Hechos 26:20. Anoten ese, Hechos 26:20, donde dice que se arrepintiesen y se convirtiesen o se volvieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Sí. Pero dijimos que eso era el resultado de, ¿verdad? Sí, es el orden natural del arrepentimiento, porque las otras obras no nos alcanzan, no son suficientes para nada. Pero las que son resultado del cambio de adoración, pues son estas obras dignas de arrepentimiento, es decir, que van a mostrar que ha habido un arrepentimiento. Creo que lo mencionamos en uno de los episodios anteriores y si no lo menciono, pero creo que sí lo dijimos. En la iglesia antigua, los primeros cristianos pasaban 2 años siendo discipulados y enseñados en la doctrina, no nada más porque querían tenerlos entretenidos y no los querían bautizar rápido, sino que tenían que ver los dirigentes de la iglesia que había realmente este cambio de vida, porque venían de idolatrar a otros dioses, otros habían sido incluso sacerdotes, brujos o lo que fuera. Entonces tenían que asegurarse de que había un cambio de vida y pasaban 2 años como catecúmenos, habíamos hablado, creo que sí hablamos del término. Sí. Entonces es esta idea precisamente, las obras dignas de arrepentimiento van a evidenciar que realmente ha habido algo y esto solo el tiempo te puede dar la chance de verlo, pues. Sí, tal vez aquí valdría la pena solo para el ejercicio que estamos haciendo y no sé cómo usar la palabra, pero no haciendo de menos lo que la traducción de la Biblia dice. En realidad, en lugar de decir obras dignas de arrepentimiento, podría ser obras que evidencien el arrepentimiento, pero el arrepentimiento va primero. Eso nos queda claro. Arrepentirse entonces es ser convencidos por el Espíritu Santo de la maldad de nuestro pecado. Así es. No de lo sucias que son nuestras obras, sino de lo falsos que son nuestros corazones en su relación con Dios. Sí. Mi corazón no adora a Dios. Mi corazón busca otra cosa que no sea adorar a Dios. Y esto, ¿cómo lo sé? Porque desde Génesis es el patrón humano. Es lo que buscaron Adán y Eva en el jardín. Cuando la serpiente viene y les dice, ustedes pueden decidir por ustedes mismos. Dios no lo necesitan. En pocas palabras les está ofreciendo, ustedes pueden ser su propio Dios. Ustedes y desde pueden ser ahí como Dios, el ser humano se quiere poner en el lugar que le corresponde a Dios. Por eso es que decías atinadamente, el primer ídolo que tenemos somos nosotros favorito. mismos. Sí.
Arrepentirse también significa odiar lo que anteriormente amábamos y servíamos, o sea, Así es. o nuestros ídolos, y volvernos de ellos. Tal cual. Arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados para amar a Dios, y esto para mí es impactante, porque es dar el giro de 180 grados para amar a Dios Ujú. a quien previamente odiábamos. Sí. Éramos sus enemigos Sí. y ahora le servimos de todo corazón. Ujú. Esto es muy interesante, es muy importante porque nos hace reforzar este concepto que hemos dicho en los episodios anteriores. Una persona puede ser buena onda, puede ser agradable, puede ser bien Moralmente positiva, correcta. moralmente correcta y odiar a Dios. Totalmente. De hecho, es el estado natural del ser humano. Y Ujú. otra vez, la pregunta que hemos respondido varias veces ya, ¿puede el ser humano ser bueno sin creer en Dios? Sí, sí puede. Sí. Pero la pregunta real no es esa, es, ¿le sirve de algo toda esa bondad delante de un Dios santo, delante de un Dios del cual soy enemigo? Hmm, Y es una pregunta que nos debe dejar reflexionando, ¿no? claro. Antes de hacer la siguiente afirmación, yo solo quiero recordar que cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos la comisión de parte de Dios Ujú. de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O ser como el buen sembrador de la parábola de Jesús, que va por el camino y va tirando la semilla, va lanzándola a los diferentes terrenos. Y a mí me ha gustado ver las escenas de los agricultores cuando hacen el ejercicio de sembrar, porque no agarran 3 semillitas y las ponen en un lugar, Ujú. sino que literalmente está el terreno listo y van tirando la semilla, la van lanzando en los diferentes lugares. Voy a decir indiscriminadamente en cuanto a cantidad. Ya. En otras palabras, nosotros tenemos ese llamado de Dios. Me gusta la palabra comisión porque en gobierno, yo tuve la oportunidad de trabajar en gobierno, se usa mucho esa expresión cuando dice Voy de comisión. voy de comisión o estoy de comisión. En otras palabras es, hay una nota, hay una carta de la autoridad que me la dan a mí para que yo vaya a realizar una actividad. Y esa carta es la que me da la autoridad para ir a hacer lo que tengo que hacer. Claro. Y no me puedo distraer de lo que he sido llamado a hacer, sino tengo que ir enfocado a esa comisión. Ujú. Jesús nos mandó de comisión a predicar el evangelio a toda criatura y a toda persona. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la siguiente afirmación podría malinterpretarse y se ha malinterpretado. Y por eso es que ya hice la aclaración. Sí, tenemos que predicar el evangelio constantemente y a toda persona. Ujú. Pero si en verdad el arrepentimiento es cambiar el objeto de nuestra adoración, Ujú. entonces las iglesias no deben presionar a las personas a que tomen una decisión por Jesús de forma apresurada y de forma irreflexiva, ni tampoco ofrecerles una precipitada seguridad de salvación. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es llamar a las personas al arrepentimiento. Es correcto. Si desconectamos el arrepentimiento de la conversión, bien porque pensamos que este va a aparecer más tarde, o bien porque no queremos asustar a las personas, entonces reducimos a las personas, reducimos la conversión, mejor dicho, a sentirse mal con uno mismo o a tomar una decisión moral. Claro. Lo ideal es que la presentación del mensaje del evangelio sea lo más clara posible, y lo más articulada posible. Un cristiano debe poder articular su fe, o sea, explicarle a la gente de qué va el cristianismo, de qué trata el cristianismo, por qué creo lo que creo, etcétera. Porque no nada más estoy buscando lo que estabas mencionando, se conoce como decisionismo, ¿no? Y es una corriente que existe pues más o menos de los años 60, 70. ¿Cuántos levantan la mano y quieren recibir a Jesús? Pues no sé por qué estoy levantando la mano. No sé ni siquiera qué significa recibir a Jesús. No sé qué significa ni siquiera eso de arrepentirse. ¿Arrepentirme de qué? Ya hemos hablado de todo esto, ¿no? ¿O cuántos quieren ser salvos? ¿Salvos de qué? ¿Y salvos por qué? ¿Y salvos para qué? Todo lo que estábamos hablando en el episodio anterior. Entonces, el decisionismo ha obligado o ha forzado a mucha gente a tomar una decisión
por a saber qué cosa, porque no conocen, no saben de qué se trata. Claro, básicamente es como para decirte, mira, no tenés que ir al infierno. Y Ujú. por supuesto, esta es una decisión muy seria porque estamos hablando acerca de la eternidad. Ujú. Pero a veces por explicar esa eternidad de sufrimiento en el infierno, Sí. lo único que le estamos diciendo a la gente es, ¿querés ganarte tu ticket para que ya no vayas al infierno? Entonces levanta la mano. Ajá. Pero no saben todo lo que esto involucra. Ujú. ¿Verdad? Y otra vez pensamos, bueno, con que decidan, ya después les explicamos el resto del paquete. Ujú. Y a veces ni les explicamos el resto del paquete y la gente después termina peor. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de un concepto muy interesante. Pero el tema es que el otro gran problema que puede suceder es que podemos arriesgarnos a asegurarle a un convertido, entre comillas, que está en paz con Dios Ujú. cuando en realidad no lo está. Y eso es más serio. Sí. El daño es más, más grueso, ¿no? Porque dice la palabra, en aquel día habrá gente que venga y diga, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos y volvimos y no sé qué. Y el Señor les va a decir, nunca te conocí, apártate de mí. Y esto es esta idea de la falsa seguridad que se le puede dar a alguien. De decir, bueno, ya soy salvo. Cuando ni siquiera sabe de qué se trata y de qué va la cuestión. O sea, tiene que entenderse. Esa es la idea, tiene que entenderse. Porque si no se entiende, estamos volviéndolo en algo mecánico nada más. Claro, claro. ¿Pero por qué? Y esa pregunta es básica, poderla contestar. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué tengo que poner mi fe en Jesús? ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que convertir? O sea, todas esas preguntas son válidas hacerlas. O mejor dicho, es válido hacerlas. Y nosotros los creyentes deberíamos estar listos para poder responderlas también. claro. Vamos a cerrar este episodio con esta idea. Creo que a Guti le va a gustar. A ver. Todos cuando fuimos niños fuimos vacunados. Si sos Sí. presbiteriano Sí, o luterano, cabrón. sí. No, fuimos vacunados contra el sarampión. Sí. Y a veces nosotros podemos vacunar a las personas contra el evangelio. Mm. Si ustedes saben y recuerdan cómo funcionan las vacunas, así como la del sarampión, Ujú. agarran un agente debilitado del microbio Ujú. para engañar al cuerpo. Esa es una vacuna. O sea, es un microbio debilitado. No soy médico, no soy químico biólogo, pero lo que entendemos de manera general es que una vacuna es un agente debilitado del microbio para engañar al cuerpo y hacerle pensar que ha sido infectado para que el cuerpo produzca anticuerpos. Ujú. Ujú. Tomando esta idea, bueno, y solo para cerrar el tema, y así cuando la verdadera infección aparece, el cuerpo está preparado para luchar contra Para ella. rechazarla. De la misma manera, si llamamos a las personas a tomar una decisión por Jesús, así, Ujú. sin llamarlas a arrepentirse, no solo nos arriesgamos, como ya dijimos, a que sea una falsa conversión, sino que además nos arriesgamos a vacunar a las personas contra el verdadero evangelio. Qué fuerte. O sea, esas personas van a estar convencidas de que ya son creyentes y cuando les digamos que la famosa frase, una vez salvo, siempre salvo, entonces vamos a arruinar el daño porque la persona va a decir, yo ya soy salvo. Ujú. Ujú. En nuestro próximo episodio que esté relacionado con este tema de convertidos, vamos a platicar un poquito acerca de entonces cómo vamos a reconocer a un falso convertido y cómo vamos a reconocer a alguien que ha tomado una verdadera decisión por Cristo. Excelente. ¿Algo que querrás agregar, Guti? No solamente eso, la invitación de siempre, ¿no? Pregunten, cuestionen. Ya sea dejándolo en el chat nuestro o a sus líderes o pastores, y si no son cristianos, igual pregunten. Nunca se queden con la duda, o sea, por pura curiosidad, mira vos en qué crees, pero nosotros los cristianos tenemos el compromiso y la obligación bíblica de poder responder y dar una razón de lo que creemos y por qué lo creemos. Bíblicamente, nosotros en este podcast estamos convencidos de lo que estamos hablando. Bíblicamente, insisto, es lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, lo que hemos encontrado en ella.
pero ustedes pueden cuestionarnos. Ujú. O sea, pueden decirnos, mira, yo pienso tal y tal cosa, y con mucho gusto en el siguiente episodio donde hablemos de este tema, vamos a responder estas preguntas con la palabra de Dios. Pero ahora hemos llegado al final de Que este sean episodio. preguntas razonables, no Sí. cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, vamos. Que obviamente tenemos el número, pero no se los vamos a decir Por porque, humildad. Por humildad y porque, para que ustedes lo descubran igual que nosotros con toda nuestra sabiduría. Son bromas. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes en este episodio número 17. Así es. De un podcast de verdad. Gracias, Guti, por hacer el tiempo como siempre y estar acá participando. Para servir. ¿Algo que querrás agregar? No. ¿No? Solo No. decirles hasta pronto. Compartan este podcast con otros. Adiós.